Bueno, ¿alguien me recuerda? Ayer, ayer vimos sobre las heridas, tipos de heridas. Muy bien, Tipos de fracturas también. muy bien. Fracturas, quemas de esguince, dislocación, muy bien. Hoy vamos a ver vendajes. Es muy importante que tengamos algún conocimiento sobre vendaje y podamos también ver algún tipo de video para que en sus casas puedan desarrollar esta habilidad. Sobre los vendajes, ¿no es cierto? Si es posible, adquieran una venda en la farmacia para que ustedes puedan practicar en sus domicilios. Bueno, como sabemos, los vendajes es un tipo de instrumento que se va a utilizar dependiendo de la disponibilidad que tenga y dependiendo de la función que quiero que cumpla. Y van a existir diferentes tipos de vendaje. Uno de ellos es el vendaje de compresión. Es decir, que yo lo voy a utilizar para aplicar presión sobre una lesión, una herida, para disminuir ciertamente la inflamación o el dolor. Cuando ustedes vayan a colocar el vendaje, lo van a realizar de manera uniforme, es decir, la presión que va ejerciendo sobre el lugar afectado debe de ser igual. ¿Qué pasa si yo coloco demasiada presión? Puede causar un daño, es decir, que no va a llegar la sangre. Por ejemplo, en la imagen, ustedes observan, ¿qué pasa si yo hago una presión en el tobillo, ya? Y yo la pongo muy apretada la venda, no me va a llegar sangre a los dedos del pie, ¿ya? ¿Alguien se acuerda? Y esto ustedes me imagino que lo recuerdan cuando veíamos mordeduras. En cambio ahí era el torniquete y es similar porque no debo de ejercer mucha presión porque si no pierdo circulación sanguínea, ¿ya? Hay otro tipo de vendaje que es el vendaje de apoyo que se utiliza para brindar un soporte a una lesión, una articulación, por ejemplo como el tobillo o la muñeca como ustedes pueden ver en la imagen. Nuevamente, debe aplicarse firmemente, pero no muy apretado, porque si no, no le dejo pasar sangre hacia los dedos del pie. Tampoco, si yo lo pongo muy apretado, no puedo mover el tobillo, ¿cierto? Muy bien. Hay otro tipo que es el vendaje en espiral, que se utiliza para envolver una extremidad o una articulación en espiral. Siempre cuando ustedes van a colocar la venda, deben de comenzar de la parte inferior, es decir, la parte más distal, ¿ya? Como pueden observar en la imagen, está la mano, quiere decir que, perdón, está el miembro superior, en este caso, izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, deben de, como observan en la imagen, debe ir desde la muñeca hacia el codo, como el ejemplo que acabo de explicar, por medio del miembro superior. Esto va a envolverse de arriba en capas, asegurándose que cada capa se solape con la anterior, es decir, que el número 1 debe estar aplastado por el número 2 y así sucesivamente, ¿ya? Va a ir en espiral, es decir, que no solamente va a colocarse en la muñeca, sino que la extensión de la mano, del miembro superior, ¿ya? Ustedes lo van a hacer de manera uniforme y no van a ver, no debe existir arrugas en ese tipo de vendaje. No sé si alguna vez han visto, han colocado un vendaje en la cabeza, ¿ya? Puede ser que exista alguna lesión en la cabeza y esto va a permitir sostener una gasa, ¿ya? Y va a provocar que haya compresión y no se vaya a infectar la herida o sangrar. La gasa debe estar cubierta completamente, la gasa debe cubrir completamente la herida, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y el vendaje debe estar sujeto, pero no muy apretado. La conclusión en todos los tipos de vendajes que ustedes no lo aprieten mucho. ¿Ya? El otro tipo, el vendaje del ojo, se utiliza para cubrir y proteger el ojo, como pueden ver. Debe aplicarse de manera uniforme, sin arrugas, asegurándose que el ojo lesionado esté completamente cubierto y protegido. Generalmente a veces en los partidos de fútbol hay pequeños cortes que pueden colocarle un tipo de vendaje, ¿ya? En la cabeza, más que todo en los ojos, no, pero en la cabeza sí. Hay otro tipo de vendaje que es en las áreas articulares. Cuando se aplica un vendaje en una articulación, ustedes deben de decirle al paciente que mueva la articulación para ver si hay o no el movimiento, porque si está muy apretada, no va a poder, no va a poder realizar su movimiento como tal. Es muy importante que cuando apliquen vendaje en zonas húmedas como en la axila o en la ingle, ustedes deben de, antes de colocar el vendaje, deben de secarlo, ¿ya? Y es importante vigilar normalmente cada cierto tiempo para que no esté humedeciendo con el sudor, porque eso es un riesgo de infección. ¿Ya? Es un riesgo de infección. Existen personas que son sensibles o son alérgicas al material que está hecho el vendaje, ¿ya? Por lo tanto, en estos pacientes van a utilizar un vendaje hipoalérgico, es decir, que no va a tener, que sea con una mínimo riesgo de desarrollar alergia. Ojo, si cuando ustedes colocan el vendaje le produce alguna picazón, alguna erupción, ya, ustedes deben de retirar y reemplazarlo por otro. No lo van a dejar ahí. ¿Alguien sabe por qué no lo dejaremos ahí el vendaje en una persona que le haga una reacción alérgica? Porque le puede causar bombas de agua o alguna ampolla en el cuerpo. Sí, muy bien. Y eso trae que se infecte, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien. Cuando se aplica vendaje en áreas de alto movimiento, por ejemplo, la rodilla o el codo, la venda debe ser más elástica, ¿ya? Con una venda de compresión, ya que esta venda debe permitirme que haya movimiento, no se olviden que haya movimiento. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy bien. Entonces, en la plataforma van a poder observar, o cuando les pase las diapositivas, van a poder observar para que en las horas asincrónicas ustedes puedan ver los tipos de vendaje. Por ejemplo, hay circular también, espiral, que ya lo vimos, espiral invertida, en 8, en espiga, ya para que ustedes lo practiquen, ¿no es cierto? Este es otro video donde van a poder ustedes aprender un poco más sobre vendaje. ¿Ya? Muy bien. Pregunta sobre vendaje. ¿No hay pregunta? ¿Está todo claro? Preguntas, por favor. ¿Todo claro? Una pregunta, doctor. ¿Qué tiempo debe estar el vendaje ahí? ¿Hasta que cierre bien la herida o tiene
menos. Bueno, sí, depende de la herida. Por lo general puede ser 3, 5 días. Por ejemplo, las fracturas como tal demoran meses. ¿Ya? Entonces, depende de la herida que tú tengas. Eso lo va a evaluar el médico en este caso. Y ustedes les comunican que debe ser colocado el vendaje por 7 días, 10 días, dependiendo de la complicación. Y ustedes, por ejemplo, si están en una área donde están en recuperación, ustedes deben de vigilar cada cierto tiempo el vendaje, porque pueden pasar muchas cosas. El vendaje está muy apretado, o el vendaje está muy flojo, o está produciendo una alergia, o está sudando mucho, o tiene mal olor la herida, ¿ya? Porque si no lo revisan periódicamente, va a tener esos riesgos, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos con el siguiente tema, que es hemorragias. ¿Alguien sabe qué significa hemorragia? Cuando sangra demasiado la herida. Muy bien, cuando sangra. Tú tienes una herida y sangra. Muy bien. Otra pregunta. ¿Conocen algún tipo de hemorragias? Alison, Gladys. ¿Conocen algún tipo de hemorragias? Hemorragia nasal, tal vez. Ya, eso es por ubicación. Muy bien, nasal. Y eso es, Hemorragia externa. muy bien, hemorragia externa, hemorragia interna. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algún otro tipo? Cuando tiene un corte y se va a hacer también una hemorragia. Sí, muy bien. Eso es externa. Muy bien. Entonces, la hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos. En cualquier parte del cuerpo puede producirse una hemorragia. Puede ser interna, puede ser externa. Y la gravedad o la clasificación según la gravedad o la cantidad de sangre que va perdiendo va a depender, obviamente, del lugar. Porque no es lo mismo que me corte un dedo a que me corte el cuello. ¿Ya? Muy bien. Hay muchas causas de hemorragia, por ejemplo, un trauma, personas que tienen problemas en la coagulación, las personas que utilizan anticoagulantes, enfermedades vasculares, los cánceres, las úlceras, por ejemplo, la úlcera gástrica, enfermedades sistémicas, por ejemplo, la fragilidad capilar que existe, pero también las hemorragias pueden ser espontáneas o secundarias a algún evento o condición específica. Por ejemplo, la epíctasis, que es la sangre por el orificio nasal. Puede ser causado por diferentes etiologías. Puede ser hipertensión arterial, traumatismo, ¿ya? Entonces, básicamente la causa va a depender de muchas razones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo quiero que entiendan que la clasificación de la hemorragia puede ser de diferentes tipos, dependiendo cómo ustedes la quieran ver. Vamos a ver hoy día según el lugar. Por ejemplo, externa e interna del cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos. La hemorragia interna se refiere cuando se produce dentro del cuerpo, en órganos, cavidades o tejidos. En la mayoría de casos es difícil de tratar porque debe de evaluarse integralmente por parte del médico. Por ejemplo, una hemorragia cerebral.
yo quiero que me entiendan esta parte. No está dentro del programa, pero quiero que ustedes con este ejemplo se acuerden. Las hemorragias intracerebrales, ustedes lo pueden reconocer porque el paciente va a debutar con un dolor de cabeza súbito y muy, pero muy insoportable. Los pacientes refieren que es el peor dolor de cabeza que usted o que él ha tenido. Y generalmente puede ser por diversas causas, una ruptura de un aneurisma, ¿ya? Aneurisma es un vaso sanguíneo anómalo que se rompe. Cuando se rompe, toda esa sangre se libera al cerebro y produce complicaciones, ¿ya? Una de ellas es la cefalea, ¿ya? Eso es una hemorragia interna. Las personas que hacen o que tienen gastritis, se complican y hacen úlceras, sangran. Las personas que tienen varices en el esófago, por ejemplo, las que tienen cáncer hepático o las que tienen cirrosis, esos vasitos se rompen y producen hematemesis, que es sangrado por la boca. Pero es interna porque proviene de adentro del cuerpo, como la definición que ustedes pudieron observar. Órganos, cavidades o tejidos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien sabe algún otro ejemplo de hemorragia interna? ¿Alguien? Puede ser cuando una costura interna de alguna cirugía no está bien cerrada y comienza a esparcirse la sangre adentro del cuerpo. Muy bien, Alison, excelente, muy bien, ¿sí? Por ejemplo, alguien tuvo una cirugía, no ligaron bien los vasos o no pudieron cerrar bien la herida, produce hemorragia interna. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Cuando tienen un embarazo ectópico y es riesgoso. Muy bien, un embarazo ectópico roto. Muy bien, excelente. A ver, por acá dice por accidentes cuando se rompe algún órgano. Muy bien, Mila, excelente. También cuando hay un accidente, se rompe algún vaso, ¿ya? O algún vaso sanguíneo, algún órgano y produce hemorragia. Y el abdomen se pone duro. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Están muy bien los ejemplos. Sigamos, otro ejemplo. ¿Alguien más? No hay más ejemplos para continuar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Una hemorragia, por ejemplo, una rotura uterina, es una hemorragia interna o externa? Interna. Muy bien, interna, correcto. Sigamos. La hemorragia externa se produce cuando la sangre sale del cuerpo a través de una herida abierta o un orificio natural, como la nariz o la boca. ¿Ya? Eso es hemorragia externa. Muy bien, por ejemplo, una cortadura. ¿Ya? Por ejemplo,
cuando por A o B motivo hay accidentes de tránsito, producen hemorragias externas, se parte la cabeza. ¿Ya? Eso es un ejemplo de hemorragia externa. Todo lo que es una fractura expuesta. Ya, una fractura expuesta, ¿sí? También porque daña la piel. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Entonces, ojo con eso. Según el vaso o los vasos sanguíneos que se afecte, por ejemplo, hay tres. Hay hemorragia capilar, hay hemorragia venosa y hay hemorragia arterial. Ya vamos a ver la diferencia y cómo ustedes van a reconocer cuándo es arterial, cuándo es venosa y cuándo capilar. La hemorragia capilar es la más leve de todas. Cuando los vasos capilares se rompen, producen sangrado mínimo. A veces ni pueden producir sangrado externo, sino que se colocan como petequias o puntos rojos en la piel. ¿Ya? Un golpe. Ustedes saben que cuando tienen un golpe se pone rojo y va cambiando de color. ¿Ya? Eso es una hemorragia capilar, porque los capilares están ahí bien chiquitos y se produce esa ruptura de ellos. La hemorragia venosa ocurre cuando las venas se rompen, ¿ya? Ya cambió lo del dengue hemorrágico, ya no existe dengue hemorrágico, ya tienen otro nombre, ¿sí? Te lo comento, hay dengue con signos de gravedad y dengue sin signo de severidad. Se eliminó hace varios años el término dengue hemorrágico, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Cuando el dengue hay una alteración en los vasos sanguíneos, por eso producen hemorragias, hay alteraciones en la coagulación. Entonces, cuando eso ocurre, pero es en el dengue grave como tal. ¿Sí? También se conoce como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Ya? Entonces, para que ustedes entiendan esa parte. Dengue grave, dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Muy bien. ¿Cómo es la característica de la hemorragia venosa? Esta puede causar la sangre color rojo oscuro. ¿Alguna vez ustedes han extraído sangre, no es cierto, de las venas? Cuando se van a hacer un examen de laboratorio. ¿Ya? Ustedes ven el color que es más negruzco, más oscuro, rojo oscuro. ¿Alguien sabe, las venas llevan sangre oxigenada o sangre desoxigenada? ¿Alguien sabe eso? Oxigenada. Ya. Mila dice sangre desoxigenada, pero es eso, sangre desoxigenada. Les explico en breve cómo va la sangre, ¿no es cierto? Toda la sangre que va desde la parte inferior hasta la parte superior se conoce como sangre venosa, ¿no es cierto? Esa sangre venosa debe pasar por el corazón, es decir, por las vena cava superior, por la vena cava inferior, va a dirigirse hacia el corazón, pasando primero por la aurícula
derecha pasa el ventrículo izquierdo, perdón, ventrículo derecho, y se va a dirigir hacia los pulmones por medio de una arteria que es la arteria pulmonar, ¿cierto? Esa sangre desoxigenada pasa a los pulmones y se oxigena. Pero desde ahí van a pasar por las venas pulmonares superiores e inferiores hacia la aurícula izquierda, pasa por el ventrículo izquierdo y pasa por la aorta para irrigar a todo el cuerpo humano. Pero esa sangre que es expulsada por el ventrículo izquierdo es una sangre oxigenada, que ya no va a viajar por las venas, sino que por las arterias. Pero si ustedes prestaron atención, hay dos arterias, hay arterias y venas que llevan lo contrario a lo que yo les dije, y son las arterias pulmonares, que en vez de llevar sangre oxigenada al pulmón, lo lleva sangre desoxigenada. Y a diferencia de esto, las venas pulmonares, en vez de llevar sangre desoxigenada, lleva toda esa sangre rica en oxígeno hacia el corazón izquierdo para producir el bombeo característico y irrigar a todo el cuerpo humano como tal. ¿Ya? En conclusión, las arterias llevan sangre oxigenada, a excepción de la arteria pulmonar, y las venas llevan sangre desoxigenada, a excepción de las venas pulmonares. ¿Ya? ¿Me hice entender? Si no me hice entender, lo puedo repetir. Ya les voy a poner un gráfico para que más o menos. Ese tipo de circulación que yo les dije ahorita tienen nombres. Tienen nombres y es circulación mayor y circulación menor. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Sí me entendieron esa parte? Este es algo extra para que usted me entienda, porque van a haber hemorragias. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan esa parte. Santos, ¿comprendiste la diferencia? Gladys, ¿comprendiste la Sí. diferencia? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, muy importante que ustedes conozcan eso. Está simplificado lo que yo dije aquí. Circulación menor. Todo esto azul es sangre desoxigenada que está por las venas.
¿Ya? Muy bien. Y la de acá, pulmón, corazón izquierdo y circulación. ¿Listo? Muy bien. Tenemos otro que es la arterial, que es cuando se rompen las arterias. Si ustedes miran bien el gráfico, a diferencia del otro, estas arterias llevan sangre oxigenada. Por lo tanto, la presión que tienen las arterias es mucho mayor a las venas. ¿Ya? Por lo tanto, la cantidad de sangre que se elimina por una hemorragia arterial es mucho mayor. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, por favor. Doctor, una pregunta. ¿Y es el momento que haya una hemorragia, que la vena está ir al hospital? ¿Qué ¿Cómo es lo se que puede? ustedes van a hacer? Ya lo vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Lo principal, y más adelante lo vamos a, después de ver toda la clasificación, vamos a ver cómo se manejan. Ya, doctor, gracias. Ya, muy bien. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos cuál es la diferencia entre un tipo de sangrado capilar, venoso, arterial, o pueden hacer mixto. El capilar, la sangre es el rojo ladrillo, es muy lentito. Por ejemplo, cuando alguien se hace una prueba de glucosa, le pinchan el dedito y eso es capilar. La sangre venosa es un rojo oscuro, es constante, uniforme, no tiene presión. ¿Ya? La arterial es una sangre rojo brillante, intermitente, y esto es muy importante, que va con el mismo ritmo de los latidos del corazón. El corazón late, bota sangre. El corazón relaja, disminuye la sangre. Y a veces ni se da cuenta, porque cuando se rompe un vaso sanguíneo, el chorro es grande, porque tiene la presión que tiene en este caso de la persona. Si está a 120, 80, esa es la presión con que se expulsa esa sangre. Por eso que las arterias están bien protegidas en la piel, están muy abajo, pero a veces hay accidentes que se rompen estas arterias. Y el riesgo de sobrevida, el riesgo de muerte es muy alto. Entonces, una hemorragia mixta es aquella que tiene características de las dos que hemos visto anteriormente. Una venosa más una capilar, una venosa más una arterial o una arterial más capilar. Eso es mixto. Entonces, ¿qué van a tener? Ustedes van a ver que los pacientes que sufren hemorragia tienen sangrados visibles, hematomas, dolor en la zona, mareo, debilidad, están pálidos, fríos, sudorosos, la frecuencia cardíaca alta, ojo, alta, en su principio es alta, hay hipotensión o disminución de la presión arterial, a veces pueden tener sangre hasta en la orina o en las heces. A veces, otros de los casos, las mujeres tienen problemas de la menstruación y sangra bastante, y eso es una hemorragia uterina anormal. ¿Ya? Interna en este caso. Entonces, según la pérdida de volumen, ustedes ven que se pueden clasificar en 4 clases. Y ven la sangre perdida en ml, el volumen, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la presión por pulso, el relleno capilar, la frecuencia respiratoria, la diuresis, que es la cantidad de orina, el nivel de conciencia y la reposición hídrica. Si se dan cuenta, entre más volumen va perdiendo, ya la frecuencia cardíaca va aumentando.
¿Por qué? Porque el corazón dice, no estoy bombeando la cantidad de sangre suficiente, necesito contraerme más rápido para botar más sangre. Es por eso que está aumentada. La presión de pulso al inicio está normal, pero a medida que se va eliminando sangre, no hay nadie quien haga presión, por lo tanto va a estar disminuida. El relleno capilar es aquel que me permite ver si está bien irrigados los vasos sanguíneos distales, ¿ya? Pero si está retrasado más de 3 segundos, puede ser clase 2 hasta la 4, ¿ya? Esta es una clasificación hecha por los cirujanos, ¿ya? Si orina, si ustedes ven un paciente con hemorragia que no orina, está perdiendo mucha sangre, porque la orina se forma a partir de la sangre, ¿ya? Que extrae todos los desechos y los elimina por ahí. Si ustedes ven al paciente ansioso, intranquilo, ya van pensando en qué clase es, y si ya está confuso y letárgico que no responde, ya sabe que es grave. Y ustedes saben que la sangre se repone con sangre, no se olviden eso. Muy bien. Preguntas hasta ahí de hemorragias. Para avanzar en el manejo. Ya, muy bien. Vamos con el manejo. ¿Qué es lo primero que ustedes deben de hacer en caso de hemorragia? Primero, protegerse ustedes. ¿Ya? Porque no van a tocar la sangre, porque ustedes no saben si el paciente está contaminado con diferentes enfermedades infectocontagiosas, por lo tanto deben utilizar guantes. Lo que ustedes van a hacer primero, como parte del primer auxilio, es digitopresión, es decir, que si tienen una gasa o algo, presionan, ¿ya? El lugar donde está saliendo sangre para que la sangre disminuya. Llamar directamente, si están por ejemplo en la casa, llamar directamente al ECU 911 para que le mande la ambulancia respectiva. Si no tienen eso y ustedes tienen acceso a carro, lo llevan ahí, pero estabilizado. Deben de canalizar para enviar líquidos, ¿ya? Pero cuando ya llegan a una unidad hospitalaria, deben de colocarle sangre. Por lo tanto, es muy importante ver la compatibilidad que tiene los grupos sanguíneos, ¿ya? Pero si por algún motivo no se le hace esa prueba, se le pone la sangre universal, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cuál es el tipo de sangre universal? ¿Alguien sabe? De mi parte, no, doctor. ¿Alguien más sabe? No, doctor. Y el tipo de sangre, por ejemplo, una persona que tenga sangre O negativo puede donar para todos los grupos. ¿Ya? Puede donar para todos los grupos. Y las personas que pueden recibir puede recibir de todos los grupos el AB positivo. ¿Ya? AB positivo, no se olviden de eso.
El O negativo puede donar a todos los grupos y el AB positivo puede recibir de todos los grupos. ¿Sí me hice explicar? Sí, Muy bien. Por ejemplo, una persona A positiva puede recibir O negativa. Una persona A negativa puede recibir O negativa. Una B positiva puede recibir O negativa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el donador universal O negativo. ¿Ya? No se olviden. El donante universal de glóbulo rojo tiene el grupo sanguíneo O negativo. Donante. Preguntas, por favor. No se olviden, receptor universal AB positivo, donador universal O negativo. ¿Ya? No se olviden, por favor. Preguntas hasta ahí. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien. El otro tema es convulsiones. Las convulsiones también son conocidas como crisis epilépticas. Son episodios de actividad eléctrica normal en el cerebro que pueden provocar movimientos musculares involuntarios. Hay alteración de la conciencia, y hay diversos síntomas neurológicos como movimientos anormales, dolor, cefalea, en algunos casos. Esto es un síntoma de una disfunción cerebral y puede tener muchas causas. Por ejemplo, las personas que sufren de epilepsia, que es una enfermedad crónica, caracterizada por 2 o más convulsiones en su vida, ¿ya? Hay muchas causas como genéticas, cerebrales o trastornos metabólicos. Personas que tienen traumatismo cráneoencefálico también pueden desencadenar convulsiones por las cicatrices. Las personas que se le bajan la glucosa o que no tienen un control de los electrolitos pueden convulsionar. Las personas que tienen tumores cerebrales también pueden convulsionar porque el tumor hace presión sobre el tejido cerebral y va a provocar la convulsión. ¿Ya? Hay esta clasificación que es muy importante, que es la clasificación según el tipo de convulsiones. Ustedes van a ver que hay parciales o focales. Se originan específicamente de un área del cerebro y solo puede afectar una parte del cuerpo
o se puede propagar a otras regiones. Y hay ejemplos o subclasificaciones. Las parciales simples, que no hay pérdida de conciencia, y las parciales complejas, que hay alteración de conciencia. No se olviden. Focales, no se olviden, una parte del cuerpo o propagarse a otras regiones. El otro son las generalizadas, y estas sí involucran ambos hemisferios cerebrales y siempre se van a caracterizar por pérdida de conciencia desde el inicio, siempre. Ejemplo, las convulsiones tónicas, clónicas, mioclónicas, atónicas y de ausencia. ¿Ya? Por ejemplo, las crisis de ausencia en un momento llegan. Ya les voy a, dentro de la plataforma, a encontrar un video sobre estos ejemplos, donde ustedes van a poder ver que los pacientes se quedan un ratito hipnotizados y otra vez vuelven a su vida diaria, ¿ya? A realizar sus actividades. Entonces, ustedes, ¿cuáles son los cuidados que deben de darle? Mantener la seguridad, no deben de retirar todo objeto que le cause lesión. Ustedes deben colocarlo en una posición segura, proteger la cabeza, proteger la lengua que no se la muerda, ¿ya? Observar y registrar cuánto tiempo convulsionó, que no tengan problemas de la vía respiratoria, se puede colocar en posición lateral, ¿ya? No restringir los movimientos, es decir, que evitar restricciones físicas durante la convulsión, ya que puede causar lesiones. Deben de conversar con él para darle el apoyo, evaluar signos vitales, la medicación que el médico le prescriba, informar si la convulsión, cómo fue, a qué hora fue, pero eso siempre y cuando ustedes lo puedan observar. Y deben de brindar educación, no se olviden, a las personas sobre los cuidados que se deben de tratar cuando los pacientes sufren convulsión. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Todo claro? Sí, doctor. Déjenme ver el video. Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las partes del... Hola, soy presentación clínica de presentar automatismos. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguien llegó atrasado antes de que yo tomara la lista? Perdón, después que tome la lista. ¿Nadie llegó? Muy bien, en este link
van a poder encontrar los videos como tal. Ya le dejé por. Pregunta, chicos, por favor. Mila, ya le puso la asistencia. Alexandra Tianga, Sí, presente. también llegó atrasadita, ¿no? No, sí estaba bien, sino que estaba en el celular y como ya se me acababa la batería, me cambié a la computadora. Perfecto, muy bien. Listo, entonces no se olviden, cualquier duda o inquietud, me comunica. No se olviden de resolver las actividades de la semana pasada y lo que no resolvieron. De esta semana, perdón, de la semana pasada, lo que no resolvieron y los que ya resolvieron, bueno, pueden repasar igual, no hay ningún problema. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, inquietud? Una pregunta, doctora. Yo tuve problema con la evaluación de la segunda. ¿Y esa qué? ¿Cómo se puede hacer para recuperarla nuevamente? La nota. Tiene 2 intentos, puedes hacerlo otra vez. No, ya todos los intentos me saqué. No sé qué pasó. Sí, tienes que revisar los intentos, no te preocupes. Ya, gracias. Acuérdense que son 4 evaluaciones. Si se cayeron en una, pueden recuperar en la otra. ¿Ya? Son 28 puntos que deben de lograr como mínimo en las evaluaciones para pasar con 7. Si sacan- Disculpe una preguntita, doctor. Yo ingresé el día de ayer y ¿cómo puedo hacer para igualarme en las evaluaciones? Ya, se pone en contacto conmigo para habilitarle. Ya tiene acceso a la plataforma. Sí, recién hoy en la tarde a las 6 me habilitaron. Me Ya. dieron el usuario y la contraseña. Perfecto, me escribe para yo colocarle las personas que no han realizado el cuestionario. No se preocupe. Ya, gracias. Ya. Sí, doctora, yo también no ingresé ayer y las evaluaciones No la ya me realizó. mandó también el usuario y la contraseña. Ya, perfecto. Yo voy a habilitar, no se preocupen, voy a habilitar nuevamente hasta hasta el fin del módulo para que ustedes hagan las evaluaciones. No se preocupen. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, no se preocupen. Entonces nos vemos porque ya son las 8 y hay otra clase más. Entonces, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Cualquier inquietud, me la hace saber, ¿ya? Que pasen muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches con Gracias, todos. que pasen bien. Chao, hasta mañana. Mañana, doctor. Mañana.